Gloria a Dios, nos reencontramos esta noche en otro culto para continuar adorando a Dios el primer día de la semana. Vamos a iniciar cantando y lo vamos a hacer con el himno Haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mí, Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mí, Señor. Del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Lo que quieras de mí, Señor. Del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Después de haber cantado este himno, vamos a tener una lectura en la palabra de Dios. Los invito a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a iniciar leyendo en el versículo 1. Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Después de haber tenido esta lectura en la palabra de Dios, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, delante de ti estamos como iglesia, primeramente pidiéndote perdón por nuestro pecado. Señor, mire este culto que va a iniciar, esperando, Señor, que seamos bendecidos a través de tu palabra. Guíanos en el resto de esta noche y bendiga y derrame bendiciones a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Vamos a continuar cantando, hermanos. Canta en su hogar el himno Con Cánticos, Señor. De inmediato vamos a escuchar unas palabras de saludo y algunas recomendaciones a cargo de nuestro hermano pastor Amós Badías Cáceres. Saludos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Queridos hermanos, quiero decirles que ya tengo aproximadamente unas 3 semanas sin salir de mi casa. Y quiero decirles que hasta ahora estoy bien, gracias al Señor. Mas quiero aprovechar este momento, a más de saludarles, quiero decirles que en Mateo capítulo 10 hay una de las instrucciones que el Señor les dio a sus apóstoles, y allí Él le comisiona, allí Él les dice qué ellos van a hacer después de su partida. Y aún Él les dice en los versículos
del 5 hasta el 15 de ese capítulo le da esas instrucciones. Pero quiero enfatizar el verso 16, donde Jesús les advierte acerca de algunas dificultades por las que ellos pasarían. Y el Señor con franqueza les dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La primera parte del verso nos habla del peligro en el cual ellos confrontarían, peligro con falsos profetas y falsos maestros, es decir, la apostasía. Y luego en la segunda parte, y es lo que quiero enfatizar, luego les dice allí, como un gran imperativo, le dice: sed pues prudentes como serpientes. Las serpientes son hábiles, diestras en caer en peligros. También son hábiles en cazar a sus presas. Dios advierte aquí que los creyentes en medio de estos tiempos debemos ser prudentes, sabios para evitar el peligro, para caer en el peligro. Y dice que debemos ser sencillos como paloma. Eso nos habla de sinceridad, de no simular, de no engañar a nuestros hermanos y a la gente que está cerca de nosotros. Quiero aprovechar exactamente este verso 16 del capítulo 10 para recordaros algo aquí en cuanto a la prudencia. En estos tiempos debemos ser prudentes, hermanos. Seamos prudentes. Salga de su casa estrictamente a lo necesario. Ustedes ven estos avisos que el Estado, que el gobierno nos ha puesto por la televisión. Esos anuncios son para usted y para mí. Salga de su casa solo a cosas necesarias. Queremos que cuando nos vamos a reunir en cultos en el templo, cultos presenciales, queremos que usted esté allí, no sea falta, no esté aparte de las estadísticas que está dando el Ministerio de Salud Pública. Queremos que usted sea de los que la iglesia cuente para salir a predicar el Evangelio. Hermano, mantenga la distancia cuando usted vaya a lugares donde pasan de 10 personas, se deben mantener ya cierta distancia. Use guantes, use mascarilla. Cuando llegue de fuera, quítese esa ropa. Lávese bien las manos y si puede bañarse, tanto mejor. Use este tiempo para organizar su casa, para instruir en la palabra a su familia. Saque tiempo, hermano, para orar. Siga escuchando en línea los cultos de los domingos y de los miércoles. Recuérdese, domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, y miércoles a las 7 de la noche. Pero también las diferentes directivas y sociedades están también difundiendo los cultos, quiere decir las damas, los caballeros y los jóvenes. También están difundiendo cultos a la hora de cultos. Hermanos, siga ofrendando fielmente para la obra de Dios, pues
a pesar de que estamos separados, seguimos ministrando a muchas necesidades que tienen nuestros hermanos y que hay en nuestra iglesia. Así es que, por favor, recuerde Proverbios 8:12, donde Dios dice allí: yo, la sabiduría, habito con la prudencia, con la cordura, y hallo ciencia en los consejos. Así es que, estimado hermano y hermana, recuerde estas cosas, seamos prudentes y sencillos. Para ser prudente se necesita profundidad en conocer la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Después de haber escuchado estas recomendaciones, vamos a continuar cantando. Lo vamos a hacer con el himno Alma, bendice al Señor. Esa es la vocación de nosotros, bendecir, glorificar, alabar al Señor. Hermanos, no nos detenemos de cantar, de alabar. Vamos a hacerlo ahora con el himno En la cruz, en la cruz. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Le dio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor.
yo lo haré. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mal consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En este momento disponemos nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios esta noche a cargo de nuestro hermano Rafael Antonio Silvestre. Dios nos bendiga, Dios nos hable a través de él y su palabra. Bien, queridos hermanos, muy buenas noches para todos ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios poder estar reunidos una vez más alrededor de la palabra de Dios. Dios es más que suficiente, hermanos. Dios ha sido muy bueno con nosotros en darnos la oportunidad, no de manera física, pero sí de estar desde nuestros hogares en comunión con Él. Gracias por cada hermano que ha estado en sintonía con esta transmisión también. Y agregar a aquellos que han compartido el link de transmisión con sus familiares o un amigo, un vecino. Esperamos de que este mensaje también pueda ser de provecho para cualquier amigo que nos honra con su presencia virtual y nos escucha en este momento. Quiero, hermanos, hablarles en esta noche de algunas cosas en las cuales yo he estado meditando en lo personal. Y el título que le he dado a esta meditación es Cristianismo en medio de la pandemia. Yo pienso, hermanos, que nosotros tenemos que analizar esta situación en la cual Dios, en su inmensa voluntad, ha permitido que nosotros estemos como nación, el mundo. Y yo sé que cada uno de nosotros, cada vez que ve cifras en aumento, tanto relacionado a aquellos que enferman como también a aquellos que mueren, nos preocupamos y nos desanimamos. Yo sé que el COVID-19 ha trastornado nuestro diario vivir. Hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de trabajar. Realmente todo nuestro quehacer diario se ha visto trastornado por este tema de la cuarentena y el coronavirus. Pero yo quiero que analicemos no tan solo el hecho de que necesitamos ser animados, sino también, hermanos, que nosotros podamos analizar a la luz de la palabra de Dios nuestras vidas cristianas en medio de la pandemia que estamos viviendo. Porque nosotros, hermanos, hoy en día hemos notado cómo la pandemia ha golpeado bruscamente la humanidad completa. Este es el tema del momento. Hablar del coronavirus es el tema predilecto de la prensa, es el tema del día a día. Al punto de que hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios, hemos cambiado nuestros hábitos comunicacionales, nuestros hábitos de estudios, hábitos y formas de trabajo. Hemos tenido que cambiarlo y adaptarlo a esta dura realidad que estamos viviendo. El coronavirus ha cambiado expectativas empresariales también. La economía global sufre cambios. Muchas economías de países sufrirán lo que se le llama recesión,
económica y otros depresión económica. Los niveles de letalidad de este virus han demostrado que el ser humano por sí solo es incapaz de resolver los problemas que se presentan y lo peor aún, producto del COVID-19, las especulaciones financieras en mercados internacionales crean incertidumbres muy puntuales en la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Esa es la realidad, ese es el panorama que estamos viviendo. Y nosotros como cristianos no estamos exentos de esas cosas. En fin, mis hermanos, nada es lo mismo en medio de esta pandemia y el mundo en muchas áreas lo ha entendido así. Sobre todo en los países desarrollados o del primer mundo, como se llama. Pero la pregunta clave para la Iglesia de Cristo, la pregunta clave para ustedes que me escuchan, es la siguiente. ¿Qué ha significado la pandemia para nosotros como iglesia? ¿Qué ha significado la pandemia para nosotros como cristianos en lo particular? ¿Cómo el tiempo de pandemia te ha cambiado a ti en lo personal? ¿Cómo te ha cambiado a ti el tiempo de pandemia en lo espiritual? ¿Has tenido contacto con Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles cambios en tu vida cristiana has hecho producto de lo que acontece hoy? Yo pienso que esas son diferentes preguntas, hermanos queridos, que cada uno de nosotros debe hacerse. Hoy en día se habla de cambios. Muchos países dicen que van a tener que cambiar la forma en cómo se introducen a los mercados internacionales. Pero nosotros como cristianos hemos pensado en los cambios que debe surtir el tiempo en el que nosotros estamos viviendo actualmente. Debemos reconocer, mis hermanos, aunque parezca una contrariedad, los mejores momentos de los cristianos y la iglesia primitiva fueron en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de persecuciones y sufrimientos. Esto sacó lo mejor de cada cristiano primitivo. Sirvió para que el evangelio de Cristo llegara a otros puntos geográficos y también para que los gentiles conocieran al único Dios verdadero. Esos tiempos de inseguridad y de dolor hicieron que los cristianos más fuertes, hicieron que aquellos cristianos pudieran ser fortalecidos en el poder del Señor, el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6, pero también llevaron a la expansión el evangelio de Cristo. Pero siempre se ha dicho que los momentos de persecución fueron buenos para la iglesia primitiva. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 12, el versículo 2, dice algo, mis hermanos, en lo que nosotros debemos de meditar como cristianos que nos ha tocado vivenciar esta pandemia. La palabra de Dios dice en Romanos el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos de meditar, mis hermanos, en el primer aspecto que dice el versículo 2 de Romanos 12. No conformarnos. Conformarse ahí es vivir según el patrón de este tiempo. ¿Cómo y cuál es el patrón que vive el mundo en este momento al cual nosotros no podemos conformarnos? Bueno, el mundo en el que vivimos está sumergido en el caos, en el desánimo. La gente, producto del coronavirus, está muy desanimada, está desalentada. Este mundo vive bajo el temor. Este mundo vive bajo la incertidumbre. Y sobre todo, en la actualidad, este mundo vive desesperanzado. Y la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2, versículo 12, lo dice. Y se ve de manera muy puntual en estos días. El ser humano vive sin esperanza. Nosotros los cristianos en tiempo de pandemia no podemos conformarnos a ese patrón. Nosotros no podemos vivir en el caos, no podemos vivir en desánimo, en temor,
no podemos vivir en incertidumbre y sin esperanza, porque sí estamos esperanzados en Dios. El cristiano en tiempo de pandemia es una persona que su confianza debe depositarla en las manos de Dios. El cristiano en este tiempo de pandemia debe vivir glorificando a Dios, siendo diferente al mundo, hermanos. Nosotros estamos llamados a llevar aliento, paz y tranquilidad a este mundo y no a formar parte del caos y a la desinformación que se vive en él. Por eso el apóstol Pablo decía, no te conformes, no te sujetes, no te adaptes al patrón conductual del mundo. Nuestro diario vivir tiene que ser diferente en medio de esta pandemia. ¿Cuál es ese método entonces? Dice el versículo 2, con la cual nosotros no nos vamos a conformar a este siglo, a este mundo. El mismo versículo 2 dice el método para lograr eso. Dice, sino transformaos. Y esa es la palabra clave. Transformaos, que significa un cambio de forma, ser diferente. Cada cristiano debe cambiar. Hermanos, estamos llamados a ser diferentes. La vida cristiana no es una vida estática. ¿Cuáles cambios has tenido tú como cristiano, como cristiana, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo? ¿Eres tú el mismo cristiano, la misma cristiana anterior al COVID-19? ¿O en medio de la pandemia has tenido contacto con Dios, has sacado tiempo con Dios, has estado conjuntamente con tu familia alrededor de la palabra de Dios? ¿Qué diferencia hay entre antes del COVID-19 y el durante el virus? Hay diferencia. La palabra de Dios dice que debemos de ser transformados, debemos cambiar nuestro modo de pensar, de actuar y de hablar en estas circunstancias en las que estamos. A través de, dice el versículo 2, la renovación, cambiar nuestra forma de pensar. Dice que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar, debemos de cambiar nuestro entendimiento. Debemos de adaptar nuestra mente a Cristo y a su palabra. ¿Qué cambio, querido hermano, querida hermana que me escucha, ha tenido tu entendimiento en esta pandemia? ¿Has entendido que lo que acontece es producto de la soberanía de Dios? ¿Has entendido que tu vida tiene que estar más consagrada que antes a Dios? ¿Has entendido que tu comunión con Dios es más importante que compartir información fiable y de reputación dudosa en Internet? ¿Has entendido que la fuente inagotable de paz y tranquilidad de nosotros los cristianos no está en una noticia que se comparte por un grupo de WhatsApp, sino en la palabra de Dios y en la oración? Haciendo eso, hermanos queridos, esa renovación de nuestro entendimiento, ese llamado a ser diferentes que hace Pablo en el versículo 2, nos debe llevar entonces a comprobar, o sea, a examinar con el fin de distinguir. Eso es lo que significa comprobéis en griego. A tener la capacidad de poder analizar, de examinar algo con el fin de distinguir entre una cosa y otra. Dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que acontece es por medio a la justa, pura y perfecta voluntad de Dios, la cual va siempre unida a su soberanía, hermanos. Este virus no escapa de la voluntad de Dios. Los infectados no escapan de la voluntad de Dios. Las economías del mundo, la cura que pueda existir, los que se han sanado, los que han perecido, el tiempo en el que esto va a pasar, nada de eso escapa de la voluntad de Dios. ¿Entiendes entonces, a través de comprobar la voluntad de Dios, que todo eso está sujeto a Dios? Que no está sujeto a poner en WhatsApp la foto de perfil de una vela o de pasar un mensaje en una cadena por grupos de WhatsApp, sino que todo lo que acontece está en las manos
poderosísimas de Dios. Entender eso ha cambiado tu conducta, tu criterio, tu forma de ver las cosas en esta pandemia. ¿O sigues viendo las cosas a través del cristal, a través del lente del mundo? De ser así, estás conformándote en este tiempo al mundo. Nosotros tenemos un ejemplo en la nación de Israel. A la nación de Israel le tocó vivir momentos difíciles en Egipto. Recordemos que la nación de Israel estaba esclavizada en Egipto. Los judíos allí estaban subyugados a la nación egipcia. No eran tiempos buenos para Israel. Vivían del trabajo forzado, eran esclavos. En Éxodo el capítulo 2, versículo 11, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio, dice, en sus duras tareas. Eran tiempos difíciles para Israel. El versículo número 23 al 25 de Éxodo el capítulo 2, búscalo en tu Biblia. Dicen esos versículos: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, dice, que gemían a causa de la servidumbre. Noten ustedes que los días que vivió la nación de Israel entre los egipcios eran días tan difíciles que dice la Biblia que la nación gemía, la nación lloraba, estaba sufriendo la nación. Sin embargo, hermanos, ¿qué hizo la nación de Israel en los tiempos difíciles que estaba viviendo en Egipto? Dice el versículo 23: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice el 24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Notemos, mis hermanos, que en estos versículos vemos cómo Israel estaba en una situación tal que se lamentaba y gemía a causa de todo el maltrato que sufría en Egipto. Y ese sufrimiento, esa carga los llevó a hacer lo que tú y yo debemos hacer en esta pandemia. Los llevó a clamar a Dios, a buscar a Dios. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos clamando a Dios en esta pandemia? Dice la Biblia que tuvieron una actitud de dependencia a Dios, por eso clamaron. Y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y note entonces cuál fue el resultado de eso. En Éxodo el capítulo 3, el versículo 17, dice la palabra de Dios allí en ese versículo: y he dicho, hablando Dios, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Fíjese la expresión: yo os sacaré de la aflicción. El único que puede sacar a este mundo, a este país, de la aflicción es Dios. Pero eso sucede cuando nuestro clamor llega ante Jehová. Cuando le buscamos de corazón, con una actitud de dependencia, igual a como lo hizo Israel. Dios lo sacó de la aflicción, Dios le hizo escapar de Faraón, Dios les hace cruzar el Mar Rojo, los protegió con una nube de día para que el sol no les molestara mientras estaban en el desierto, y de noche con una columna de fuego para darles calor y para alumbrar el camino. Les dio de comer. Todo eso lo hizo Dios con la nación de Israel, pero solamente cuando en medio de las circunstancias, cuando en medio de la aflicción, del dolor, de la incertidumbre, ellos clamaron a Dios. Y esa es la clave, querido hermano: clamar a Dios en medio de la adversidad. Nosotros debemos clamar a Dios, buscar a Dios en medio de esta pandemia. Nosotros no podemos dejar que la cuarentena nos pase entretenidos en cosas de este mundo.
sencillamente durmiendo mucho, comiendo mucho, hablando mucho, chateando mucho y compartiendo toda clase de cosas por las redes sociales. No, hermanos. Este tiempo de pandemia debe llevarnos a nosotros a clamar a Dios, a buscar de todo corazón a Dios. Lo triste del caso, mis hermanos, es que Dios, habiendo hecho todo eso con la nación de Israel, habiéndoles hecho bien a Israel, y este es el punto en el que quiero que los minutos que quedan nos concentremos, Israel no respondió correctamente. Ellos estaban en situaciones difíciles en Egipto. Dios los saca de Egipto, Dios los bendice, los protege. Pero ¿cuál fue la actitud del pueblo? Si nosotros vemos Génesis el capítulo 16, y el paralelismo de eso es Números el capítulo 11, pero vamos a ver solo Génesis el capítulo 16, vamos a ver cuál fue la actitud del pueblo de Israel. Si nosotros leemos todos esos versículos, esos pasajes, vamos a ver entonces, hermanos, que lamentablemente los israelitas se portaron mal con Dios. Si nosotros vamos allí a Éxodo, el capítulo número 16, vamos a ver cómo el pueblo de Israel murmuró a los líderes, a Moisés y Aarón. Dice el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dios, habiéndole hecho bien a ellos, murmuraron a sus líderes. Ellos desearon regresar a Egipto. Oigan, regresar a la esclavitud en Egipto. Ellos desearon hasta morir en el desierto. Menospreciaron la provisión de Dios. Fueron rebeldes a Jehová. Cayeron hasta en idolatría con el becerro de oro. Todo eso lo hizo Israel, habiendo Dios bendecido sus vidas sacándoles de Egipto. Caramba, pero no aprendieron nada mientras estuvieron esclavizados. No aprendieron nada de aquellos momentos difíciles. Al contrario, querían regresar a ellos. Podemos notar, mis queridos hermanos, que el problema de Israel no era la circunstancia en las que vivían en Egipto. El problema de la nación de Israel no era la situación apremiante y amenazante en la que ellos vivían en Egipto. El problema de Israel, y que es el problema de muchos cristianos hoy en medio de la pandemia, es la actitud del corazón. Ahí era que estaba el problema de Israel, en la actitud del corazón frente a las circunstancias y frente a Dios, que les había hecho tanto bien. Hermanos, nuestra actitud en medio de esta pandemia es la de clamar a Dios y tener una actitud diferente a la que hemos tenido antes del virus. Nosotros no podemos ser los mismos de antes en medio de un mundo que ha cambiado en todo el sentido de la palabra en estas circunstancias. Este mundo no es el mismo y de hecho los gobernantes de los países dicen que sus países en los próximos meses y quizás hasta años no volverán a ser los mismos. No es posible que el mundo ajuste su economía, pero nosotros no ajustemos nuestras vidas a la palabra de Dios y a Dios mismo. No podemos desear volver a Egipto en nuestras vidas y en las vidas de la iglesia, mis hermanos. Nosotros en medio de esta pandemia no podemos querer seguir como antes de estar en la pandemia. Hermanos, esta situación por obligación tiene que acercarnos a Dios, acercarnos a su palabra. Esta situación en la que estamos es una de las formas en la que Dios está tratando con los cristianos y con la iglesia misma en la actualidad. Sin embargo, hermanos, tristemente muchos de nosotros seguimos con oídos sordos. Esta pandemia ha demostrado el tipo de cristianos que muchos somos y estamos obligados a ser gente diferente, hermanos. Pero me temo que después que todo esto pase, que todo este tiempo de emergencia pase,
la iglesia de Cristo siga igual. Mi temor es, hermanos, que después que el coronavirus pase, que todo el mundo esté sano, que la cuarentena ya no esté, mi temor es que la iglesia de Cristo siga igual. Que sigamos faltando y llegando tarde a los cultos. Que la iglesia de Cristo siga teniendo padres irresponsables en cuanto a la crianza de los hijos. Me preocupa que después que la pandemia pase, la iglesia de Cristo siga teniendo esposos que no son los líderes y cabeza de sus hogares. Me preocupa que después de que todo esto pase, la iglesia de Cristo siga teniendo esposas que no se someten ni son ayuda idónea para sus esposos. Temo que después que todo esto pase, hermanos, la iglesia de Cristo siga teniendo hijos desobedientes a sus padres y muy marcados por las corrientes de este mundo. Temo que después que todo esto pase, la iglesia de Cristo siga teniendo en poco la asistencia y participación a la escuela dominical. Y me preocupa, hermanos, que después que todo esto pase, la iglesia de Cristo siga teniendo creyentes con muchos años en el Evangelio, pero que su conocimiento de la palabra es el de un nuevo creyente. Hermano, hermana que me escuchas, ¿cuál es tu actitud en medio de esta pandemia? Yo espero que tu actitud sea la de glorificar a Dios y ser un cristiano, una cristiana diferente. Bien, hermanos, esta noche hemos tenido canciones, himnos, hemos tenido oración, lectura de la palabra de Dios. Vamos ahora a cantar, antes de terminar en un momento de oración, el himno Hay una fuente sin igual. Sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él. Lava cada cual las manchas que hay en él. El mal hecho se convirtió, muriendo en una cruz. Al ver la sangre que vertió, sin culpa el buen Jesús. Sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús, al ver la sangre que vertió, sin culpa el buen Jesús. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré, y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré, y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré, canción más noble y dulce
Señor, te damos gracias porque esta noche hemos podido continuar adorándote. Lo hicimos en la mañana en el culto, en el espacio entre un culto y otro, porque nuestra vida debe ser una vida de adoración y todo lo que hagamos debe ser adoración. Señor, gracias por habernos congregado alrededor de tu persona. Cuídanos en el resto de la noche, Señor. Ayúdanos a dormir tranquilos y en paz. En el nombre de Jesús. Amén.